Pues hoy celebramos con toda la iglesia, decíamos, esta fiesta grande del Espíritu Santo, fiesta grande de la iglesia, de nosotros como comunidad, desde luego. Somos esta iglesia y comunidad de Cristo en medio del mundo. La primera lectura que vamos a escuchar está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y nos presenta el relato de la venida del Espíritu Santo en esta catequesis de Lucas Hechos. Ya hemos dicho varias veces, y en particular en este año del ciclo C, en el cual meditamos el Evangelio de Lucas, que el Evangelio y el libro de los Hechos forman una unidad catequética. El nombre de la fiesta viene del griego Pentecoste, y a veces se le agrega el término Himera, que significa día, el 50º día. Era una fiesta judía que existía desde luego antes de esta venida del Espíritu Santo. En esta fiesta judía se le presentaban a Dios las primicias, es decir, los primeros frutos de la cosecha. Se festejaba 7 semanas después de la Pascua, y ahí ven el sentido simbólico, 7 por 7 igual a 49, y al día siguiente, después de esta perfección de las perfecciones, recordemos que el número 7 significaba eso en la cosmovisión judía, pues se le agradecía a Dios por la perfección de la vida, la creación, la cosecha, como decíamos, con esta gran fiesta. Tiene una profunda simbología. Los primeros frutos, que implican la llegada a la tierra prometida, la renovación de la alianza del Sinaí, en el cual Dios le promete a su pueblo que nunca le faltará nada, y desde la tradición cristiana, la llegada del Espíritu Santo, comentábamos, y el nacimiento de la iglesia. En la lectura que vamos a escuchar del libro de los Hechos, destacan algunos símbolos en particular. Primero, el viento, que en hebreo se dice ruach, en griego pneuma, desde luego las llamas de fuego, otro símbolo del Espíritu Santo, la clara y valiente proclamación de la buena noticia en Cristo Jesús y la capacidad de hacer entender el mensaje en muchas lenguas. Nos dice la lectura que todos entienden sin problema lo que Pedro está predicando, sin necesidad de cambiar su idioma o cultura. Lo cual nos enseña que la comunión en el Espíritu es unidad, no uniformidad. Y nos quedamos con esta frase: se llenaron todos del Espíritu Santo, quien los indujo a hablar en muchas lenguas y todos los comprendían. El salmo que vamos a escuchar es el 103, es un himno de alabanza al Señor. El salmista presenta a 3 estamentos de la creación, cielo, tierra y mar, alabando a Dios. Dios ha creado todo lo que existe y lo anima con su espíritu. De ahí la razón por la cual está incluido en la liturgia del día de hoy. El espíritu que anima, vivifica todo lo que, toda la creación, toda obra de Dios. Si el Señor retira su aliento, aquello que ha sido creado desaparece y muere, pero si envía su espíritu que da vida, se renueva el aspecto de la tierra. El autor expresa su deseo porque Dios se goce en sus criaturas y por eso lo invoca: envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. En su capítulo 12 presenta 2 grandes enseñanzas de Pablo. Primero, la iglesia como cuerpo de Cristo y la diversidad de carismas dentro de la iglesia. Carismas que el Espíritu da a quienes forman parte de este cuerpo vivo de Jesús para irla construyendo, fortaleciendo y consolidando a través de ellos. Pablo no ofrece listas exhaustivas, es decir, no todos los carismas del Espíritu Santo se agotan con los que lista Pablo. Constantemente estamos descubriendo nuevas maneras como el Espíritu construye su iglesia, ¿no? Los carismas recibidos son siempre para el beneficio de la comunidad.
Pablo les llama la atención de no traducir carismas en dignidades y mucho menos en poder y privilegios. Los carismas son maneras como el amor se manifiesta, son vehículos para que ese sentido del amor, el querer hacer el bien a nuestros hermanos y hermanas, se pueda concretar con aquello que tenemos para su beneficio. Si no se viven los carismas desde el amor como servicio, existe el peligro de caer en la soberbia. Una frase tomada de esta carta: en cada persona se manifiesta el Espíritu para bien común. La lectura del Evangelio de hoy está tomada de San Juan, la aparición del resucitado en medio de los apóstoles. Se da al anochecer del día de la resurrección y nos dice el evangelista que los discípulos están a puertas cerradas por miedo. El Señor se presenta en medio de ellos. Recordamos aquella frase: donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. El saludo del resucitado, que ya hemos reflexionado varias veces durante el tiempo pascual, es: la paz esté con ustedes. Esta paz que no es meramente ausencia de conflicto, sino la experiencia de la armonía que solamente la presencia amorosa de Dios nos puede dar. El Señor les muestra a los discípulos las manos y el costado para que no les quede duda de que es Él. Están ante aquel que por amor ha tomado sus heridas sobre sí para así poder sanarlos. Al constatar que era el Señor, se llenaron de alegría. En ese momento, en el relato de Juan, de esta otra gran tradición cristiana, ya escuchamos el relato o la manera como lo presenta el Evangelio el libro de los Hechos. Aquí vemos cómo el Señor les transmite, se está dando en este momento una nueva creación en Cristo, y a través del actuar del Espíritu, los discípulos se convierten en agentes de la reconstrucción del mundo, de la reconstrucción del proyecto de Dios para toda la humanidad. Como el primer Adán estaba encargado de cuidar del jardín del Edén, las nuevas criaturas están encargadas de cuidar de la creación a través del ministerio de la reconciliación, simbolizado por el perdón de los pecados, es decir, por la curación del egoísmo, que es lo que nos separa, lo que nos fragmenta. Desde luego que no está hablando de un poder, sino de una capacidad, y tampoco de un privilegio, sino de un servicio y una responsabilidad. Escuchemos este mensaje central: reciban el Espíritu Santo. Su amor tiene la capacidad de sanar el egoísmo. De las tres personas de la Trinidad, tal vez la que nos parece más difícil de describir o de poner de una forma narrativa, discursiva, pero que es la que muchas veces experimentamos con mayor naturalidad y fuerza, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que implica este elemento fundamental de toda experiencia de amor, que es el contemplar el amor entre dos personas. Para aprender a crecer en el amor y entenderlo de manera plena, vivirlo a la manera divina, no solamente implica el que uno sea destinatario, receptor o donador de esta relación de amor, en particular el amor de agape a la manera de Dios, sino también ser testigo del amor de dos personas que así se aman. Y ese es el dinamismo del Espíritu en el misterio trinitario, el que atestigua, el que vive, y esta experiencia que de alguna forma completa nuestra vivencia del amor, la alegría de ver a dos personas que se aman y que cuando se aman se complementan, se dan vida, se sostienen. Esto, conforme lo vamos multiplicando más y más veces, pues es el dinamismo también de la Iglesia, que es el que en este día también recordamos, esta primera gran misión capacitada por precisamente la presencia del Espíritu.
Las lecturas del día de hoy están encaminadas a aclararnos este misterio. Yo recuerdo cuando estudiaba teología que describían que los sacramentos a través de los cuales el Espíritu se aproxima a nosotros en un dinamismo diferente, el cambio que se daba en nuestra conciencia era de un actuar externo a un actuar interno. El Espíritu Santo, y así lo reconocemos como Iglesia, y lo reconoció desde luego el Concilio Vaticano II, opera no solamente en la Iglesia, sino también fuera de la Iglesia. El Espíritu Santo está moviendo con este dinamismo del amor que da vida a toda la humanidad y a toda la creación. Aquí la diferencia que también la mayor parte de nosotros hemos experimentado cuando nuestro corazón está endurecido o vivimos demasiado distraídos de esta comunicación permanente de Dios, pues el Espíritu viene en acciones a lo mejor un poco fuertes o en ocasiones que no podemos terminar de entender, básicamente para sacudir nuestras conciencias. San Ignacio en los ejercicios espirituales describe que en quien va de mal en peor, es decir, quien va de pecado mortal en pecado mortal, es decir, en un camino de destrucción no solamente propia, sino de los demás, el Espíritu Santo sacude, y así lo describe, ¿no? Es normalmente lo que llamamos los remordimientos de conciencia, ¿no? Pero quien está en esa situación y no vive esta sintonía con el Espíritu, lo percibe como una fuerza, y efectivamente es una fuerza, pero de alguna manera externa, que viene a movernos, a sacudirnos, a ayudarnos a regresar a el dinamismo propio del amor divino, que es parte de nuestra vocación. Entonces, una vez que nuestro corazón va creciendo, se va sanando, se va sensibilizando, entonces el Espíritu empieza a actuar internamente, desde el interior, desde la profundidad, de una manera mucho más suave, siempre invitándonos al encuentro, al amor con el hermano, con la hermana, capacitándonos y dándonos la manera correcta de poder vivirla. Y eso es lo que nos lleva también a otro de los elementos de nuestra fe que meditamos en este día, que son los dones y los carismas del Espíritu. El amor se manifiesta de muchas maneras. Normalmente necesita encarnarse en algo concreto. El amor, que es el dar lo mejor de nosotros para que se convierta en vida del hermano o de la hermana. El Espíritu Santo nos da los dones del Espíritu que sabemos de memoria, la sabiduría, la inteligencia, el don también de consejo, el don de fortaleza, de ciencia, de temor de Dios, de piedad. Estos 7 dones están tomados del texto de Isaías cuando el profeta ve este regalo del don del Espíritu de Dios para toda la humanidad. Teológicamente podríamos decir que estos dones del Espíritu nos capacitan internamente. A mí me gustaba decir en mis clases de teología que son como las vitaminas de Dios, ¿no? No necesitamos comer o tomar muchas vitaminas, pero si no tenemos esas vitaminas, los alimentos no nos nutren de la misma manera. Estos 7 dones están ahí para dinamizar nuestra interioridad de tal forma que podamos vivir a plenitud la vocación que Dios nos ha dado. Los carismas, esos son regalos de Dios siempre de cara a la construcción de la comunidad, de la construcción del cuerpo. Y comentaba cuando les presentaba la lectura de Pablo, estos carismas del Espíritu Santo no son listas exhaustivas, ¿no? Normalmente, si tomamos de 1 Corintios, 2 Corintios, Efesios y Colosenses, las listas que pone Pablo, podemos recuperar unos 20 carismas, pero hay muchísimos más. Hay carismas, por ejemplo, la capacidad que tienen algunas personas a través del canto de transmitir la fe. Yo muchas veces he dicho que nuestro hermano Cristóbal Fons tiene ese regalo. Sus cantos transmiten fe, o sea, construyen el cuerpo de Cristo.
Carismas como el don de la ciencia, las personas que tienen el deseo de conocer, de entender el mundo, no meramente por entendernos, sino compartirlo con los demás. Ahí viene también el don de la enseñanza, el don del consejo, el don de consuelo, etcétera, etcétera. El discernimiento, desde luego, la capacidad de distinguir e ir construyendo el cuerpo de Cristo a través de estos dones que se nos han confiado. Ese es el centro del dinamismo del Espíritu en nuestros corazones. Pedimos al Señor este regalo en esta fiesta especial de nuestra fe para poder primero hacer un inventario de los dones que Dios nos ha regalado. Y una vez hecho ese inventario, y para eso nos ayuda mucho la gente que nos rodea, que nos comparte, que nos busca para algo en particular, y realmente, como nos dice la carta de Pablo, no hay nadie que esté exento de estos carismas. Las personas que nos rodean nos muestran qué carismas tenemos y de qué manera los podemos poner en juego para ayudar, como les decía, en la construcción del cuerpo de Cristo. Pidámosle al Señor esta gracia, primero de hacernos conscientes de qué regalos nos ha dado para nuestros hermanos y hermanas, y en segundo momento de poderlos poner en juego, es decir, de entregarlos, de regalarlos en este deseo de ver a la comunidad consolidada y dando testimonio del amor, que finalmente es para lo que el Espíritu nos capacita. Para esta semana les sugiero que hagan la lectura del capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas. En ese capítulo 5, Pablo va comparando lo que podríamos llamar una pseudo-religión o una práctica más ideológica que religiosa. ¿Por qué? Porque en las personas que la siguen, en vez de transformar su corazón para hacerles compasivos, misericordiosos, capaces, como decíamos, de entregar la vida para que otros tengan vida, pues termina encerrándoles en sí mismos. Pues la parte más bonita de ese capítulo 5 de la carta de Pablo a los Gálatas es la descripción de lo que él llama los frutos del Espíritu. Llama la atención que compara las obras de la carne, es decir, o sea, las obras del ego, del egoísmo, que ni siquiera voy a perder el tiempo para enumerarlas, con los frutos del Espíritu, la diferencia de obra y fruto, porque el Espíritu es este dinamismo que hace que aparezcan en nuestros corazones estas características propias de nuestra identidad como imagen divina. Es la vocación de todo ser humano a la cual el Espíritu nos capacita. Y ahí sí tiene una lista muy bella, ¿no? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu en el corazón de nosotras y nosotros? Primero que nada, el amor, este deseo de poder hacer el bien, la benevolencia, el desear el bien a nuestros hermanos y hermanas. Segundo, la alegría. La alegría al saber que somos parte del proyecto de Dios y que este proyecto es un proyecto de esperanza, de plenitud. La paz es el tercer don. Paz que significa armonía interior, integración interior, capacidad de sentirse, vuelvo a decir, parte de este proyecto al que Dios nos invita. El cuarto fruto del Espíritu es la paciencia, la capacidad de enfrentar el mundo o las cosas que el mundo nos pone con ecuanimidad y con una prestancia y libertad interior. El quinto fruto del Espíritu es la amabilidad, el trato cariñoso, cercano, servicial con nuestros hermanos y hermanas. Vinculado a este está el sexto, la bondad, una bondad de corazón, no meramente acciones bondadosas, sino quien irradia la bondad que el Espíritu pone en el corazón de cada una y cada uno. Después viene la fidelidad, desde luego, a la relación con Dios, pero fidelidad también a nuestros hermanos y hermanas,
fidelidad hacia nuestros familiares, fidelidad a nuestros amigos, fidelidad a las personas que nos necesitan. El penúltimo es la modestia. Modestia básicamente que significa una actitud de humildad interior, no pretender privilegio ni que todo esté centrado en nosotros. Y finalmente el dominio de sí. Meditar cada uno de estos frutos del Espíritu, pedirlos al Señor y sobre todo cuando los vayamos recibiendo, cultivarlos. Que el Señor nos bendiga, les bendiga, nos capacite para ser, como siempre decimos, una buena noticia para todas las personas que encontremos. Que tengan una buena semana, Dios con ustedes.